Muy buenas, Seki. Vamos a ver primero para calentar el tema del directo. Fire Emblem. The cycle of this world. I will not allow it to perish with you. I seek to destroy the irrational power structure that shackles Fodlan. If the kingdom is ever to part ways with our bloody past, this is the path we must walk. I have ambitions, Edelgard. Real ones. Will you sit around Mavi. and wait for a miracle? Oh, Or will you help me 100% seize completado. control of my fate? Gracias, Mavi. We shall fight. We shall survive. And we shall win Charmander. a glorious future for Fodlan. But now that I know, I won't make the same mistake again. A mí el Fire Emblem siempre me ha gustado, ¿eh? Ojo, ¿eh? Revenge is not a thing you take for someone Buena else. pinta. You seek revenge to slake your rage and heal your wounded heart. I know you are prepared to do whatever that you must. Hola, Mr. Q. ¿F-Lag? Hello, everyone. I'm Hola, Shin Carrebe. Takahashi, and I'll be your guide for today's Nintendo Direct. Fire Emblem era. What you just saw was the trailer for the Fire Emblem Warriors 3 Hopes game. We hope you'll look forward to a different story set in the same universe as Fire Emblem 3 Houses. Let's see the first batch of Nintendo Switch headlines. A ver. Eso era de 3DS. Star Y ahora es de Nation Switch. needs you. We've got more intel on the Advance Wars 1+2 Advance Wars, tú. bootcamp game. In the first Muy viejo el campaign, juego, ¿eh? Advance Wars, you'll advise a colorful cast of commanding officers and use their abilities in vibrant turn-based battles. Each commanding officer is now voiced, bringing even more charm to these characters. You're gonna get hurt. I see right through your plans. Another full campaign awaits in Advance Wars 2 Black Hole Rising. More commanding officers and more diverse terrain can be leveraged for additional tactical opportunities, like blasting through pipelines to cross into enemy territory. In both campaigns, you can fast-forward gameplay and reset your turns for a smoother tactical experience. Flex your strategic muscles outside Realmente of both nunca he campaigns with jugado al additional Advance Wars. modes. Go for high scores in the War Room. Pero el Advance Wars 2 es de Game Boy Advance, o sea, es un remake. Or battle friends and frenemies No sé, in lo local necesitas, ¿te online gusta? multiplayer. ¿Te gusta el Advance Wars? Sí, ¿eh? Advance Wars 1+2 Reboot Camp marches onto the Nintendo Switch system April 8th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Reboot Camp. A ver. Explore an infinite universe. Infinite Universe. In No Man's Sky, every star is the light of a distant sun, No Man's Sky. each orbited by planets teeming with life. Travel to planets of your choosing in this Jugaste un infinite, demo. procedurally generated ¿Y te gustó? universe. Here, you'll discover extraordinary lands and creatures that have never been seen before and Tiene may pinta never guay, be ¿eh? seen again. To survive, you must craft your own tools and even your own place to live. Tiene buena pinta, fuera coña, ¿eh? In this living and breathing Gráficos universe, decentes. trade convoys travel between stars. Factions vie for territory. Pirates hunt unwary travelers. And the authorities are ever watchful. Your journey may be fraught with danger, and actions have consequences. Traitor, fighter, explorer. How will you live in this universe? No Man's Sky lands Man's on Sky. Nintendo Switch this summer. Verano. Tiene pinta bonita. Para el que sea un loco de la Switch. Esto es solo. Stars Brawl.
Oliver y Benji, parece eso. Mario Strikers Battle League. Prepare for Strike, a 5-on-5 sport like soccer. Un Pro Evolution Soccer del Mario, tú. Aim for goals by dribbling and passing to teammates, as well as by using tackles, items, and crushing special shots. The main rule in this sport is to rule the field. Try to score more goals than your opponents. There are two things to keep in mind that'll help you with your strategies. First, the gear you equip. It changes not only your appearance, but also your stats like speed, strength, and pass accuracy. Customize as you see fit. Hola, Borjita. Hi, Sam. The Hyper Strike. To activate this shot, grab an orb when it appears on the field, and charge it while your opponents are distracted. Hit the net, and you'll score not one, but 2 goals. New Game. Es el Nintendo Direct. Estamos viendo. 4 players on each team can compete against each other on one Nintendo Switch system. In addition to individual matches, online play will have an online club mode. Join an in-game club and compete for placement in the rankings. Up to 20 players can join a club. ¿No sabes lo que es Nintendo Direct o qué? Es un Nintendo donde en el cual anuncian los siguientes juegos de más o menos de aquí a medio año, o algún bombazo que tengan reservado, alguna noticia. Tackles and hyper strikes. Anything goes on this field. Mario Strikers Battle League launches on Nintendo Switch. ¿Ves? Hay gente que lo quiere. A mí personalmente no me atrae, pero para unas partiditas sí que lo echaría. Estaría bien. The latest iteration of the Mario Strikers series is coming to Nintendo Switch. We hope you're excited for this anything goes battle soccer game. Next, please take a look at Hola, this. Jason. Y esto es... ¿Cómo les gusta el...? Les gusta, ¿eh? Yo estoy planteándome seriamente pillarme la Switch. No, tío, todavía. No, ¿eh? Que al final yo solo me la compro siempre por un juego 2. Ojo, ¿esto qué juego era? Splatoon, ¿no? Sí, Splatoon. Este juego siempre me ha gustado. Todos los que sean así de plataformas, shooter, están guapos, ¿eh? Se saca una especie de Pokémon con todos los bichetes. ¿De Pokémon qué? ¿Jugando a fútbol o a qué? Dame 10 copias. ¿Mi beso, Liki? Ahí va. ¿El boss final o qué? Salmon Run Next Wave. Splatoon 3. Tiene buena pinta. That was the trailer for the co-op mode in the Splatoon 3 game, the next wave of Salmon Run.
A giant salmonid, one that's never been seen before. Yo de este directo no me espero demasiadas cosas, pero a ver si dicen algo de Pokémon. No sé. La esperanza es lo último que se pierde. En verano, Splatoon. Let's move on to more Nintendo Switch headlines. Fonzers at the ready. Y esto tiene pinta de... Tiene pinta de Armored Core. A full remake of the first Front Mission game is storming onto Nintendo Switch. In this tactical RPG, you'll pilot weaponized machines called Fonzers and lead your battalion to ¿Crees que va a salir algo del Zelda? Bot. Gain the upper hand in battle by aiming for enemy parts to destroy. Pokémon raro que digan algo, para eso están los Pokémon. Ya. Sí, lo sé, pero bueno. Alguna vez se les han escapado ahí un pequeño adelanto. Uncover the great storyline of this classic when Front Mission 1 Remake launches on Nintendo Switch this summer. Si está Square Enix no será malo. The sequel, Front Mission 2 Remake, will also launch on Nintendo Switch. Remake. Get set for a high-octane Disney and Pixar combat racer. Mira, un Mario Kart de Disney. From the creators of the Asphalt series comes Disney Speedstorm. Este sí que va a estar muy bien, seguro. Todos los karts son brutales. High-speed circuits, using each one's special abilities to battle for victory across the finish line. Tiene muy buena pinta, symphonic speed, Sully for míralo, el Sully, ahí está. Or Mulan for Mickey, explosive Sully. maneuvers. Es como Kingdom Hearts, pero en Mario Kart. Disney Speedstorm is a free-to-play game with Tampoco new muchas. seasons added regularly, bringing more exciting Disney and Pixar characters, circuits, karts, and more. Qué guay, tío. Plus, enjoy cross-platform play ¿Alguno ha jugado? as well as split-screen Seguro que sí. online Al multiplayer Crash Team modes. Racing. Disney Speedstorm races onto Nintendo Switch this summer. Es de este estilo, Speedstorm este verano también. Dive into these ¿Ves? Son juegos que salen de franchises aquí a on verano, Nintendo más o Switch. menos. Unleash Y ahora... the power of the Force in this classic Star No Wars jodas. action adventure. As Este también me Darth gusta Vader's mucho, secret apprentice, you'll use devastating force powers and lightsaber Este combos también me gusta. as you hunt down Jedi Masters on Todos los iconic Star Wars me han planets. encantado Upgrade siempre. abilities like Force Grip and Force Repulse Recuerdo that el combine Star Wars for 3, even more destructive combos. el de la venganza de los Sith de la Play 2. Era Use button bestial ese controls juego, or opt for motion Quien lo haya controls jugado enhanced sabrá a qué from me the refiero. original Wii version. Y tiene pinta parecida, Also duel muy parecida. locally with a friend to determine who is the galaxy's most powerful Jedi. Darth Maul. Star Wars: The Force Unleashed launches on Nintendo Switch April 20th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. The complete saga of Y Assassin's legendary Creed. assassin Ezio Auditore da Firenze Collection. awaits in 3 critically acclaimed Assassin's Creed games. Me molaba el Lord of the Explore Rings. Renaissance Italy El 2 y el and 3, vaya 16th jugazos de century Play 2, Constantinople. Interact with historical El retorno del rey de las dos figures and torres. discover Sobre todo el secrets of retorno the del rey. Vaya Creed juegazos, across 3 tío. games, 2 bonus short Me los films, pasé como and 25 DLC. millones de veces. Plus, take advantage of enhanced features for the Nintendo Switch system on the go, including touchscreen controls, HD Rumble, Está bien. and Un optimized remake on-screen para Switch display. de... Assassin's Creed: The Ezio Collection Sí, Star Wars, launches on sí. Nintendo Switch February 17th. Pilot mobile suits in dynamic action RPG battles. Ese de Gunman Battle Strange Alliance. incidents called breaks are occurring across ¿Y Piratas the del Gundam Caribe? universe. Find out what's causing them and restore the proper timeline. You'll lead 3 mobile suits in battle. Este parece un Enhance Lego, each suit pero... with parts to improve their power. You can also battle alongside friends in online Los que molan son los de God of War. Sí. SD Gundam Battle Alliance. Es que, tío, son launches on Nintendo míticas Switch sagas, this tío. year. God of the War. O sea, God of War. Two worlds cross in Los the que hemos dicho del Señor de los triumphant return of Anillos, this los Star RPG Wars. classic. A remaster of the acclaimed Y RPG Chrono Cross. is coming to the Nintendo Esto es Switch tipo Final Fantasy. system. One fateful day, the protagonist Surge wanders into an alternate Son world. todos remakes, de Though momento. it somewhat resembles his home world, he finds that he no longer exists Spiro, here. el gran Spiro, How did this happen? Play 1. What is this ¿Cuántas mysterious veces me habré another pasado ese juego, Travel back and forth between both worlds to unravel the story.
Todos esos son juegos que me encantaría jugar alguna vez en el canal. Por disfrute. Yo quiero un Prince of Persia, pero a nivel de la trilogía de Play 2. Sí, también. Es que en Play 2 hay sagas totalmente inolvidables. Prince of Persia también eran 3 y muy buenos juegos. Los Resident Evil también muy grandes. Los GTA, que voy a decir, ¿no? Abril. Chrono Cross en abril. PS4 a la Switch y la PS4 precisamente por el remake de Spyro. Ya, pero una consola por un juego. Mira, Kirby. ¿No quería alguien Kirby? Kirby también gustoso, Kirby, ¿eh? Pero Kirby era más de Game Boy, ¿eh? Kirby para la Play nunca... Aparte de que creo que no ha habido juegos para Play. Lo que decía es que una consola, comprarte una consola solamente por un juego, salvo que sea Pokémon y sea muy tocho, no merece la pena. No, se come el coche. A ver. Los NFS también molan. ¿NFS? Need for Speed, dices, ¿no? Los Need for Speed, ¿no? Sí. De coches eran prácticamente los únicos que jugaba. El Gran Turismo, el Need for Speed y algún Colin McRae también, ¿eh? Colin McRae prueba mucho. Pero Need for Speed eran inolvidables. Mucho juego, ¿eh? Fórmula 1 también. Y a MotoGP también he jugado. Y bueno, qué decir de los Dragon Ball, ¿no? De los Dragon Ball los sigo jugando, de hecho, en la Play 2 de hace 20 millones de años. Oye, pues este Kirby tiene pintaza, ¿eh? Este Kirby sí tiene pintaza, este Kirby para la Switch, ¿eh? Oh, qué guapo, tío. Qué guapo. Kirby es juegazo, ¿eh? Ratchet y Clank, si os acordáis. Jurassic Park PS1, oh. Eso ya es placer, ¿eh? De otra dimensión. No sé si de Play 1 habéis jugado al Clonoa. ¿Os suena? Clonoa. Buah, qué guapo el Kirby, tío. Me está gustando ya solo de verlo, ¿eh? Crash Bandicoot, Jak and Daxter, Crash Bandicoot, Ratchet y Clank, Dino Crisis, joder. Ese estaba en las recreativas también, con la pistolita. Dino Crisis muy grande. Era como un Turok, ¿no? Como un... algo así. Some copy abilities may have stronger evolved forms. ¿Tú lo dejas ahí? Sí, pero ¿esto para cuándo sale? El Kirby. A new adventure awaits our pink puffball. Who are the beast pack? What are these enemies trying to do? Y tú no tienes la Switch. Can Kirby restore peace to los this Street Fighter. Kirby and the Forgotten Land launches on the Nintendo and the Forgotten Switch Land. system, March Ah, marzo 25, ojo, Pre-orders are available now on Nintendo ¡Hostia! Hola, Ryuk. That was Kirby and the Forgotten Land, launching later next month. Ojalá poder haber cuidado bien todas esas obras de arte. Yo conservo alguna, pero no todas. Además, yo tenía la Play pirata también. Pero la mayoría de los que me gustaban me los compraba sin pirata, ¿eh? Ah, mira. De rugby, béisbol. Este año regala la Switch, el año que viene el juego. That's right, Otani-san. MLB The Show is coming to Nintendo Switch. That means you can play modes like Road to the Show and Diamond Dynasty on your Nintendo Switch. But that's not all. 300 You pavos. can even play Exhibition with a single La Joy-Con controller. nueva Switch, que es la... No me sale el nombre. Es más barata, ¿no? Is available. And take your progress on the go with you on Nintendo Switch. Have friends that play MLB The Show 22. La nueva simplemente pues es como la Slim, no cambia. La pantalla creo que es algo mejor. Yo los que pegan mucho vicio eran los Pro Evolution. Pro Evolution más que FIFA. He metido bastante más el Pro
que al FIFA. I knew you were a true two-way player, but this is ¿Qué ridiculous. pasa, Ramir? Sheesh. Estamos viendo el Nintendo Direct. Después va Pokémon. You're gonna have your hands full of games with these Keep your hands collections. full. 3 Kingdom Hearts Oh, collections Kingdom Hearts. almost here. También buenos, From Kingdom Hearts. to Kingdom Hearts 3 and the Remind DLC. Every Hostia. entry is coming to Nintendo Switch as cloud versions that can be played while connected Mejor juego de to Pokémon the para internet. Switch, ¿y por qué? Relive or get to know Mejor these juego de Pokémon heartfelt para adventures Switch. alongside Sora, Donald, Goofy, and more for the first time in TV, diría- tabletop, or handheld mode. Kingdom Hearts Integrum Masterpiece Pokémon for Let's Cloud, Go Pikachu. containing all 3 game collections. Como todavía no he Soars acabado el on Arceus, Nintendo no. Switch tomorrow. No sé, tío, no sé. Each Es que a la Switch solo juego a los collection's Pokémon, cloud tío. will also be individually Antes de available FIFA on no la Nintendo vi de eShop. sombra, pero los juegos de Pro la cagaron y el FIFA lo superó, sí. Klonoa Sí. is Oh, coming to Klonoa. Nintendo Switch. Lo que os decía, Across dreamy Dios. side-scrolling levels, you'll Oh, run, Dios jump, mío. and hover, while firing wind bullets Me to pasé grab este and juego throw 50 enemies. veces, tío. Each level's De la Play 1. surroundings to your advantage. La banda sonora de las mejores que existen, Also, Klonoa 2 is included. Y del 2. Take A este no on jugué the tanto, adventures when Klonoa Fantasy Reverie Series launches on Nintendo Pero Switch in el July. Clona 1, si alguien lo sabe, es una pasada. We're so Pasada. glad you're here. Dios. Madre mía. Come here often. Either way, you're in for a Todos estos juegos puzzling son de la treat. Switch, sí. Para la Switch. In these Son remakes o award-winning tal, pero de la games, Switch, the sí. portal gun is your key Arceus ahí to unos 200 surviving pokés y yo pensaba que estaban imprisonment todos. in a Ya. mysterious lab. No, todos no están. Create portals and warp to other areas to find cake. Pero bueno, tú piensas que el Still Arceus unconfirmed. es el primero de You su can saga, pass ¿eh? through O sea, portals, and so habrá can muchos cubes, más. lasers, ¿Cuánto and vale robots la Switch? with Está en unnerving 200, levels of así creo. personality. The sequel adds in Me suena, pero nunca tuve el Clona. online, Pues and split-screen ya lo multiplayer jugaremos. O modes. sea, es And una that locura part's ese no juego. lie. Una Neither locura. is the sentient robot monitoring Este your juego tiene every buena move. pinta también, When Portal Companion Portal Collection Companion. warps onto Nintendo Switch Parece this como year. se parece, me recuerda a un Counter-Strike, ¿eh? A classic O a comes Half-Life. alive. ¿Habéis jugado a Half-Life de juego de ordenador? Yo iba a los ciber los sábados a la tarde, mis planes eran ir al ciber a jugar al Half-Life y al Counter-Strike. Y estaba todo el rato con los colegas ahí en el ciber. Partidas y partidas y partidas. Vaya, o sea, ya dejábamos todo el dinero ahí en el ciber, macho. Increíble. ¿Vale la pena la consola? Sí, claro. Hombre. Vale la pena, hazme caso. Si no es por un juego, es por otro. Siempre vale la pena. Además que la Switch no lo van a cambiar de aquí a años. O sea, aunque no lleves con ella 2 años o 3, te va a quedar tiempo todavía para jugar. Y hay juegos que van a ser para siempre, como el Pokémon Escudo. Para eso tienes que tener colegas. El Portal siempre es que te jugar, ¿eh? Pero luego, ¿a cuánto sale cada juego? Cada juego, pues, los Pokémon 40 y algo euros en una tienda baratilla como el MediaMarkt, por ejemplo. Mira, por ejemplo, el diamante me costó 42 pavos y este 47. Luego hay tiendas más careras que por 60 pavos, pero normalmente son 40 como mucho, ¿eh? Y luego esos recién salidos. Luego cuando bajan de precio, como los Platinum de la Play, a 20 y pico pavos, lo puedes encontrar. O sea, no es algo que digas, wow, ¿el escudo es el que hay PvP? No. ¿PvP? ¿Cómo PvP? PvP solo es en Pokémon GO. Ah, sí, hay VGC, sí, en el escudo hay VGC, eso es. Por eso renta. Renta mucho. Renta mucho. Se puede repetir. Sí. Puedes jugar. Vikingo. Puedes jugar así. Nintendo Switch Sports. Así, te puedes jugar en la cama. Pum. O bien conectarlo en la caja de aquí de la pantalla. Clac. Y jugar en la pantalla, como hago yo cuando juego con vosotros. Así. Tennis. Rally by gently swinging the Joy-Con controller at the right time. Mira, esto es más viejo que las pelas, ¿eh? Roll the ball straight ahead. Se juega el bomba, pero no estoy muy habituado a Gigamax. No, a ver, yo el VGC lo juego sin Gigamax, normalmente, ¿eh? Knock your opponent off the platform while attacking and defending. Me hice un torneo entero de VGC y fue molón, ¿eh? Un año entero casi. El Pokémon Soccer.
Circuito Galarro. El Wii Sports, pero para la Switch, sí. Es el Wii Sports, pero el Switch Sports. Al tiempo, además, también los encuentras de segunda mano. Sí, por eso, que todos los juegos te van a valer no demasiado, ¿eh? Hemos alcanzado el desafío de la comunidad, por fin. Ahora pongo el nuevo. Lo pongo ahora. Ahí sí que están casi todos pokés. Sí, sí. En el espada y escudo, lo bueno que tienes es que tienes 2 expansiones. Te valen los dos, creo que son 20 y pico pavos. Las 2 expansiones y ahí puedes tener ya acceso a... No sé si es toda la Pokédex, pero casi toda. Son 400 Pokémon más o algo así. Está bien, ¿eh? Eso sí, mola, puedes jugar en la tele tipo tal. Sí, sí, sí. O sea, puedes jugar en la tele como una Play o en tu puta cama. Y la experiencia es igual, o sea, está muy bien. Sobre todo para los de plataformas como el Mario, puedes jugar ahí en la cama de puta madre, en el sofá. Está muy bien, te la puedes llevar de viaje, en el avión, en donde quieras, y luego la conectas a la tele. O sea que, Borjita, te viene el escudo y el tal, yo creo que es el mejor juego. Quitando el Let's Go, que el Let's Go es como diferente, pero mejor juego es el escudo y la espada. Adaptados para TV y pantalla, ¿te vienen con la compra? Sí. Te viene sí. Te viene un cable de HDMI, además, te viene todo. Mítica música del Sport. El escudo que el Arceus no es que sea mejor, es que es diferente. Si quieres un Pokémon como siempre, a la antigua, el escudo es mejor. El Arceus es más tipo Monster Hunter, pero en Pokémon. Es distinto. Y aún así no está mal, ¿eh? Hola, Leti. El juego de escudo espada cuesta 50 euritos, sí. Pero ahora van a bajarlo un poco, ¿eh? Creo. Los encuentras además, te los puedes comprar en Gamefreak de segunda mano. Y de segunda mano siempre te cuestan pues 20 euros. Depende del estado del juego, ¿no? Pero siempre hay de segunda mano que están perfectos y la mitad del precio. Ojo que Let's Go es como nuestra infancia, canto y tal. Sí, por eso el Let's Go me parece que es locurón, porque es como volver a la infancia. Y es un juego muy bonito. Pero en cuanto a historia, en cuanto a jugabilidad y en cuanto a que todavía se juega y todavía no ha aparecido un juego que... Porque los remakes de Perla y Diamante no es la siguiente generación. O sea, es la última generación. Entonces la última generación la tienes que tener sí o sí. O sea, es la última generación de Pokémon. No hay antes, no hay nada más allá que eso, de momento. De momento. Pues no los he encontrado. Pues creo que en cualquier tienda de game que vendan de segunda mano tienes el Pokémon escudo por 25 euros. Más o menos. Más o menos. De momento el que más me ha gustado el Kirby, ¿eh? De todos los que han dicho, el Kirby. A ver si dicen algo del Zelda o alguno tocho de Mario. Los New Super Mario Bros. De la DS. Hoy necesitarás magia, mucha magia. Pero está hablado ya, ¿eh? Es que si me pones un Nintendo Direct a las 11 de la noche, pues me rompes todo el stream, pero bueno. Lo que hay. El Let's Go es muy bonito, pero no creo que vayan a arreglar el problema grave de canto a la propia canto. Yo tengo el escudo, buscaremos la espada y otra Switch. ¿Por qué? ¿Por qué el espada y otra Switch? No me gusta un pelo, Nia, no me estás convenciendo. ¿El qué no te gusta? ¿El Let's Go dices? A ver, entre Let's Go y escudo, coge el escudo primero, fijo, ¿eh? O espada, coño. Para cambiar. Bueno, eso cualquiera. Si tú tienes online, cualquiera de nosotros te puede pasar un bicho desde tu casa a la otra. O sea, es lo bueno, ¿eh? Todavía está con los sports, ¿eh? Madre mía. 5 minutos para Nintendo Switch Sports. Que digo que me estás convenciendo. Ah. Que te estoy convenciendo. No te está gustando que te estoy convenciendo ya. Hazme caso, tío. O sea, la Switch es algo que tengo hasta yo y puedo hasta jugarlo y streamearlo. O sea, se puede hasta streamear. Es la hostia. Bueno, se puede streamear cualquiera, pero Pokémon, que es lo que más nos gusta, pues está dentro de Nintendo. Entonces, pues hay que pillarse la puta Switch sí o sí. No te queda otra. Taikono Tochi. Ah, ya sé cuál es este juego. Pero tampoco este no me motiva. Mira. Megalovania, tú. Te ponen la canción de Megalovania.
An orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda is included. Mira. That's 76 Legend of Zelda. songs total. Ah, bueno, entonces tiene buena pinta el juego, ¿eh? Es como un Just Dance de estos, pero la Switch solo por el Zelda. El Zelda también, es que el Zelda también está, tío. Son juegazos. Además ahora ha salido la nueva y la anterior está más barata, eso es. Tienes, mira, yo tengo... Borjita, yo tengo la versión... Yo tengo la versión de Let's Go Pikachu Eevee. Mira, señor Vikingo, la saco y lo meto en la cajita, que es como el conector de la tele a la pantalla. Y es, no sé, para mí es de lo mejor que tengo en la vida. La consolita de Nintendo siempre no puede faltar. No puede faltar. Qué guapa, Preferiría una de Perla y Diamante, que estaban también muy guapas, pero no hay dinero. A new demo playable to the end of Chapter 3 will be available on Nintendo eShop later today. Save data from the demo can be transferred to the full game once purchased. More Cuphead action awaits in the paid DLC, Cuphead, The Delicious Last Course. Here, you'll explore a brand new Inkwell Isle. Defeat a bevy of new bosses with wild personalities and even wilder attacks. The clever Miss Chalice is a new playable character. Take down fearsome foes with her double jumps, rolling dodges, and more. Cuphead, The Delicious Last Course, wallops its way onto Nintendo Switch June 30th. A free update is coming to the Metroid Dread game. All it takes is one hit. Even from this. Getting hit even once causes a game over in the brutal Dread Mode difficulty. Can you face Ahora this tienes new la consola challenge? y la cara gato para hacer los sets. Mira, literal está la consola y la cara gato al lado. La tengo al lado, Consola y cara gato al lado. This free update launches later today. A second free update in April will add a boss rush mode. Mira, Metroid también es buen juego, Bosses continuously, one at a time. Y sí, es cierto que solo juego al Miniscap de hace 20 años del Zelda, pero lo disfruté tanto y veía tantos gameplays que al final es como si los jugara. Es como si los jugara. Earthbound. Earthbound. He visto vídeos en YouTube de Reggie con el electrocañón, cómo reparten la Super y Ultra. Lo van a nerfear, Lo van a nerfear. Te digo yo que está muy roto ese Pokémon con ese ataque. Siempre baja el ataque con el electrocañón. Tiene para todos sus counters. Es una locura, ¿Le gustará Pokéadri? ¿Por qué? Nah, no es normal. Es un locurón, tío. Pero bueno, ya sabéis, a por un... A ver. Buah. Es el mítico retro. Por el prota de su personaje de Smash. ¡Ah! Lo que eso hará que se vea aún más lucha medio crafty. Para mi perro oscuro le va bien. Sí. A ti te viene de locos la inclusión de Reggie Steel. De todas maneras, en Ultra lo veo muy fuerte. Sobre todo en Ultra, En Super también, pero es que en Ultra está loquísimo. Mira, hoy sale el Earthbound. Y ahora... Mirad cómo es la Switch, mirad. La nueva, ¿cómo es? La Lite no es. ¿Cómo se llama, tío, la nueva Switch? Coño, no me sale el nombre. Coño, de zombies, qué bueno. Estos son muy buenos también, estos juegos, Y en Super es que ahora le gana bien Azul Marine. Talon que antes sufría. Por eso, Azul y Talon. Y también el Ultra Talon, OLED, eso. La Switch OLED, perdón. Y Jerryzen. Locurón, Es un locurón.
Ahora vas a tener que llevarlo, de hecho, con onda certera y electrocañón. El foco resplandor ya no vale. Ya no va a valer. Bueno, está acabando, ¿eh? Ya serán de los últimos juegos que anuncian aquí. ¿El Zelda lo dejarán para el final o no dirán nada? Lo que pasa es que los de Raid no sirven, no. Bueno, sí sirven, pero no van a ser los mejores XL. Tienes que hacerte con intercambios. Un buen Raid Steel. Hay que coger todos los que puedas y pasártelos todos. Con algún colega. Sin suerte. Mario Kart. A ver. Mario Kart. Ojo. Ojo, esto es... Mira, esto para Switch también. Si tienes la Switch, ya con esto te merece la pena, ¿eh? Ya con un juego como el de Mario Kart te merece la pena. Dicen que mejor si no tienes amistad. Eso es, sin suerte. Pásatelo sin suerte porque entonces las probabilidades de que tengas menos ataque y más defensa y más vida y más estamina de estadística es mayor. Y si no tienes 4 corazones con el tío con el que lo cambies, mejor. 8 Deluxe. Mira, 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 mira. Mira, cuánta viciada, tío. Al de la Game Boy Advance, al de la DS. Sí, sí, o sea, si Nintendo se redujera a 10 juegos o a 10 palabras, no, más bien juegos o sagas, uno de ellos sería obligado Mario Kart. Obligado, no hay más. Fijo. También era mejor que la Super Nintendo viciadas el Donkey Kong. También. La Super Nintendo... Muchos juegos buenos también, ¿eh? 18 de marzo. Va por oleadas, ¿eh? O sea, esto es como un... Online. Esto es como un DLC, ¿eh? Algo así. Me lo llevo con los primos en la Wii. Uf. Al final, bueno, estos directos también porque vas recordando cosas y juegos que dices, guau. Quedan 2 minutos, ¿eh? 2 minutos de directo. El último. El último es... Esto es Zelda, ¿no? ¿O no? La que no tuve... La que no te gustó es Dreamcast. No la tuve yo. La Dreamcast no la llegué a tuve. No, esto no puede ser Zelda. No. No. Fire Emblem. Tiene pinta. Sí, es Fire Emblem. Y Fire Emblem es algo que no probó nunca y que también es buenísima saga. Buenísima saga. De todas las consolas son muy buenos, ¿eh? Muy buenos. You could try to move forwards again. How can our lives be so snuffing little to you? They're not your friends anymore. They're his few. Sword march. The land pierced by a great. Mira, parece el Arceus. Parece el Arceus, ¿eh? Menos con esos escenarios. It's the only way you're gonna defeat Hola, the Kuramita. real enemy. Hola, qué guapos. Hola, qué guapos. Ya solo con estos monstruos me vale la pena, ¿eh? El juego, ¿eh? ¡Wow! Y tiene movimientos tipo Prince of Persia, ¿eh? Fire Emblem, juegazo, ¿eh? Juegazo. ¡Oh, hombre, Miku! Mikulino. El Arceus si lo hubieran dedicado a llamarse los gráficos. Si es que tampoco... Es que Pokémon no son gráficos. No le puedo achacar eso. Ah, Xenoblade Chronicles. No es Fire Emblem, tú. Xenoblade Chronicles. También buena saga, ¿eh? También buena saga. Sí, señor. Hostia, pero pues estaba convencido que era el puñetero Fire Emblem, ¿eh? Convencido. Aunque son muy parecidos, ¿eh? Son parejos. Septiembre, ya el último
El más lejano. The story of Xenoblade Chronicles 3 ties together the futures of the worlds depicted in Xenoblade Chronicles and Xenoblade Chronicles 2, and it will launch this September. I hope you'll look forward to it. That's all for today's Nintendo Direct. Thank you for watching. Pues nada, ni Pokémon ni Zelda, tal y como habíamos esperado. Y se finí. Yo creo que se finí ya. Sí. Muy bien, pues... bueno, aquí lo dejamos. Por lo menos el vídeo.